4, 3, 2. Muy buenos días a todas y a todos. Continuamos con nuestro cursillo de jurisprudencia de la sección de apelación. Hoy con esta séptima sesión. Vamos avanzando entonces con cierta lentitud en este punto. Yo creo que a partir de la próxima sesión ya podemos avanzar más rápido. Por ahora, pues, me quise detener particularmente, además de los aspectos generales que mencionamos en las primeras sesiones, en este segundo punto de los factores de competencia, que es de lejos el tema en el que más se ha trabajado en la sección de apelación. Y entonces seguramente es un reflejo del tema que más se ha trabajado en las salas, especialmente en la SAI y en la sala de definición. Por eso, pues allí habían muchos temas por tratar. Y por eso, repito, he dedicado con algún espacio estas sesiones a estos factores que espero terminar hoy. La vez pasada, entonces, avanzamos en el factor personal, bueno, en el factor temporal también, y en el factor personal. Particularmente nos detuvimos en los aspectos, en las particularidades, lo que tiene que ver con además de, por supuesto, haber presentado los asuntos generales de taxatividad, tarifa legal, y que eventualmente se pueden alterar el orden de los factores. Pero nos detuvimos particularmente en la jurisprudencia que ha habido para la acreditación, conforme a los artículos 17 y 22, los debates que se han presentado allí, como estos casos en donde están enlistados los miembros de la FARC, pero no están acreditados, y las distintas demoras que ocurren en la oficina del alto comisionado, lo que hemos hecho con eso. También puede haber desacreditaciones por parte de la oficina. Miramos entonces el papel del el certificado de dejación de armas, del Comité Operativo de Dejación de Armas, que funciona como complemento de esta acreditación OACP, el análisis de las otras evidencias del numeral cuarto de estos artículos, y nos detuvimos con algún detalle en conexidad contributiva. Lo que de hecho generó algunas preguntas que voy a referirme, y voy antes de pasar al siguiente factor, que es el factor material, el más complejo, el más interesante en todo caso. Antes de pasar a esas preguntas, yo quiero, y antes de pasar al factor material, quise igualmente traer un par de diapositivas de algo que ya he dicho, y no quiero que de pronto se quede sin una referencia específica sobre el tema, que es el tema de los paramilitares. Como quiera que también los paramilitares pues están, digamos, en la reflexión, si se quiere, en la sombrilla relacionada con la acreditación personal. Ya lo he mencionado de distintas maneras, pero quise traer un par de referencias jurisprudenciales, en todo caso, de este tema de paramilitares, sin perjuicio de que es posible que adelante, por otras razones, los tengamos que mencionar. Como se sabe, finalmente, pues se ha decantado la jurisprudencia, especialmente diría que en este auto 199, y esto se ha venido reiterando. Hubo un momento en el que había muchas solicitudes en ese sentido por parte de los integrantes de grupos paramilitares para ser recibidos en la JEP. Y desde muy temprano, creo que auto 58 por ahí más o menos, pero especialmente quise traer este 199 que más o menos consolida. Este es un apartado de un párrafo largo en el que se dieron las distintas razones. Aquí alcancé a copiar 6 para no agobiarlos mucho más. Las distintas razones por las cuales
en la JEP no caben los paramilitares, los integrantes del paramilitarismo. Para eso, como se sabe muy bien, pues está la Ley de Justicia y Paz esencialmente. Aquí algunas características o algunas razones, mejor, que se dieron en este auto permiten dar una idea de por qué efectivamente los paramilitares no deben venir a la JEP. No son firmantes del Acuerdo Final de Paz, no hay norma expresa que faculte a la JEP para el efecto. Las estructuras a las que se refieren las normas que nos dan competencia, más o menos señala que se agota en estructuras de naturaleza rebelde, y lo que por supuesto no es propio de los paramilitares. Se insiste mucho en que, digamos, para la competencia que nosotros tenemos, se trata de estos grupos que hayan firmado acuerdos de paz. En ese sentido, en esta providencia se hace un análisis sobre qué fue lo que pasó en realidad con el acuerdo de Santa Fe de Rarito, que no fue un acuerdo de paz en estricto sentido, etcétera. En cualquier caso, digamos, la regla entonces es que los miembros de grupos paramilitares no son competencia de la JEP. Luego viene, digamos, una excepción que hay esa regla que se ha ido también elaborando jurisprudencialmente, y creo que en este auto 565, que para otros efectos hoy lo voy a volver a utilizar, este es un auto que resuelve el tema. Yo creo que es el auto que mejor sintetiza lo que se había dicho anteriormente, y en adelante es el auto que suele citarse también como el precedente claro. Y es que en todo caso, como quedó establecido que sí es competencia de la JEP por mandato normativo, y eso lo corroboró la Corte en la sentencia 50, C050 del año pasado, quedó claro que los financiadores, colaboradores, auspiciadores de grupos paramilitares sí podrían ser competencia de la JEP. Y entonces en este caso se precisaron, repito, como las reglas, especialmente de aquellos que llamamos mutantes, ¿no? Porque puede ser el caso que un creador de un grupo paramilitar, por ejemplo, como ocurrió en este caso de los hermanos Angulo Osorio, eventualmente, además de ser creador, se puede haber involucrado como integrante del grupo paramilitar. Y al ser integrante del grupo paramilitar, ya hemos dicho, entonces sale de la competencia de la JEP. Entonces allí hay una línea muy fina que hay que mirar caso a caso, ¿verdad? Entonces, en esta providencia, por ejemplo, uno de los aspectos que se resaltó fue lo siguiente, lo que resaltó aquí en rojo. En una decisión de sometimiento, mientras no se aclare adecuadamente la calidad específica de la persona en todos los hechos delictivos, no puede negarse el ingreso por unos de ellos si este también sería de la competencia material de la JEP. Primero, porque no estaría demostrado. Bueno, el punto es este momento de mutación eventualmente, de haber sido tercero colaborador y, por ejemplo, con ocasión de eso, financiador, fundador de un grupo paramilitar que sí sería competencia de la JEP conforme a la normativa que nos rige y avalado por la Corte Constitucional. Y otro asunto sería digamos, cómo con el pasar del tiempo, esta persona pudo no solamente ser un colaborador, un fundador del grupo, sino haberse visto involucrado en el mismo como integrante, como que hubiera pasado a ser comandante
o a ser ejecutor, o a ser autor intelectual, etc. Ahí hay una línea difícil analíticamente, pero no imposible de realizar. Y pues repito, eso sería caso a caso. En suma, tendríamos que no los integrantes, los militares, paramilitares propiamente dicho, ¿verdad? Los guerreros paramilitares, quiero decir, no entran a la JEP. Pero estos otros financiadores, colaboradores, fundadores, eventualmente sí lo podrían hacer. Cuando digo financiadores, traje a cuento este auto 215, anterior a este, como obviamente se nota del 565, lo traje a posteriori en esta gráfica para efectos de hacer notar que no es el hecho digamos, de manejar las finanzas necesariamente lo que hace que pueda ser competencia de la JEP, porque en este caso, por ejemplo, era alguien que efectivamente era un integrante, pero encargado como de las extorsiones y bueno, como el tesorero interno, por así decir, pero como integrante. Y en ese tipo de casos, obviamente, no estamos hablando de un financiador en estricto sentido, sino de un integrante que hacía labores, que cumplía las labores financieras, que es un poco lo que subrayó acá en esta diapositiva. Los sujetos que estaban encargados de obtener recursos para el grupo o de decidir sobre la realización de gastos, ejercer una labor financiera dentro de la organización, pero no actuaron como terceros financiadores y por tanto no pueden verse favorecidos por la excepción esta a la que ya hemos hecho referencia. Entonces, es como lo que quería recordar sobre esto. Hay bastante jurisprudencia, pero más o menos esas son las reglas. No entran, básicamente esas dos, digamos, no entran los integrantes del grupo paramilitar, sí pueden entrar bajo ciertas condiciones, como ya se sabe, que corresponde a los terceros. Después hablaremos del régimen de condicionalidad, por supuesto. Bajo ciertas condiciones pueden entrar estos financiadores, fundadores, colaboradores, etcétera, de los grupos paramilitares. Esa era como la referencia que quería dar. Antes de entrar entonces en el factor material, quiero referirme a las preguntas que hicieron y de hecho rescaté alguna pregunta anterior que había olvidado referirme. Entonces me refiero a estas preguntas. La colega Diana Vega había preguntado con ocasión de esta explicación que hice sobre el factor temporal y muy a propósito del tema específico de la garantía de no extradición. Ella pregunta cuál es el estándar probatorio para establecer que la comisión de la conducta fue en ese periodo de tiempo. Es decir, basta con que la Fiscalía o la DEA afirme que ocurrió en ese tiempo. A la colega Diana, entonces, primero, sobre este tema de estándar probatorio, porque ahí hay como dos referencias. Un tema de estándar probatorio en su primera parte de la pregunta y el otro tema como a los medios de prueba. Entonces yo quiero referirme hoy, cuando hable del factor material, como esa diferencia que es importante tener en cuenta. Y pues lo que se ha hecho, por supuesto, en estos casos de extradición, como ocurrió en este caso que expuse, que era el caso Orobio, la sentencia 254, es que a lo que se atiene la sección es a una evaluación de los indicios. Por supuesto, no es solamente que se afirme que ocurrió por parte de un agente de la DEA o por parte de la Fiscalía o por parte del indictment. Aquí, digamos, en un ejercicio típico de análisis holístico, probatorio, se pueden tomar en cuenta, como ocurrió en ese caso, las tres cosas que recuerdan. Una declaración de agente de la DEA, lo afirmado en el indictment y lo dicho en una circular roja. Entonces, juntando ese tipo de elementos probatorios, pues se puede llegar a conclusiones como las que se llegó, determinar un poco el factor temporal, ¿o no? Ana Elena Bello pregunta
hace dos preguntas. La primera, dice, noté que al abordar el factor temporal de competencia se refiere a hechos antes o después del 1 de diciembre. Quería verificar si es adecuado decir que no hay competencia para hechos ocurridos desde el 1 de diciembre. Esa es una pregunta interesante porque lo que ocurre es que la mayoría de las normas de la ley estatutaria, por ejemplo, hablan de las conductas ocurridas con anterioridad al 1 de diciembre. Entonces, frente a esa normativa es claro que lo ocurrido desde el 1 de diciembre no sería el caso. Pero hay algunas otras normas más excepcionales que dicen, por ejemplo, con posterioridad del 1 de diciembre. Y entonces ahí viene, creo, la pregunta de Ana Elena. Yo creo que eso estaría por definirse cuando se presente exactamente esa situación. Jurisprudencialmente no se ha presentado, por lo menos en la apelación. Lo que diría es que si se hace un análisis de la intención general de la ley estatutaria, sería desde el 1 de diciembre que está, o sea, desde la medianoche del 1 de diciembre en adelante, no estarían cobijados por el factor temporal. Pero repito, ahí uno podría eventualmente alegar, en este caso específico, si la norma se aplica, no sé, por el hecho X que se presente, se aplica no esta cantidad de normas de la ley estatutaria que han señalado, que es después de la ley estatutaria, después del 1 de diciembre, sino con posterioridad, pues habría que aplicarlo en consecuencia. La segunda pregunta que hace Ana Elena, la voy a despachar ahora muy rápido porque en todo caso sí me voy a referir a ella particularmente en la charla de hoy, que tiene que ver con la relación con el conflicto. Dice Ana Elena, más adelante se hablará con detalle sobre los elementos para definir el nexo con el conflicto armado. La respuesta es sí. Eso es lo que vamos a tratar de avanzar hoy. Sigue Ana Elena. Si no, sería posible que me indicaran o las decisiones de la SAR que, como lo mencionó el magistrado, han citado jurisprudencia internacional, pero han resaltado las particularidades del caso colombiano en este punto. Repito, sobre esto me voy a referir hoy, Ana Elena. En todo caso, hay varias providencias en donde se ha hecho uso de la jurisprudencia internacional, por ejemplo, los autos 20, 130, 371, 368, 295, 608, 548, 624, 641. En esos, entre otros, se ha hecho esa mención. Pero repito, eso es un tema que voy a tratar hoy. Entonces volveré sobre esa pregunta. Pablo Emilio González pregunta, ¿las reiteradas certificaciones juradas pueden constituir fraude procesal? Recuerdan que cuando explicábamos este tema del factor, de la acreditación del factor personal, hablábamos de la taxatividad de estas reglas establecidas en el 17 y 22 de la 1820. Y es muy frecuente, que es a donde viene la pregunta, que se quiera acreditar con declaraciones, certificaciones juradas, etcétera, y normalmente por las mismas guerrilleros que dicen estar autorizados o no guerrilleros que dicen estar autorizados para hacer este tipo de certificaciones. Entonces, la pregunta es si es fraude procesal, Pablo Emilio, yo no sé. Lo que sí sé es lo que hemos hecho frente a ese tipo de situaciones. Nosotros ya nos hemos encontrado en varias ocasiones con el mismo personaje que seguramente Pablo Emilio conocerá también en su labor, que es Abraham Cardoso. Este Abraham Cardoso ha sido una persona que ha expedido muchas certificaciones de estas extraprocesales diciendo que tal persona sí es miembro de la guerrilla, etc. Entonces, por supuesto, nosotros hemos compulsado copias a la Fiscalía para que
investigue este tipo de situación. Será la Fiscalía, la Justicia Ordinaria la que pueda responder efectivamente si se está ante un grado de procesal o algún otro tipo de delito. También hemos compulsado copias porque han avalado este tipo de situaciones a los abogados. Entonces, al Consejo de la Judicatura para que eventualmente se estudie la apertura de un proceso disciplinario. Y esto lo hemos hecho varias veces, por ejemplo, en el auto 67, en el auto 121, 112, 136. En algunos de estos se ha exhortado a la Fiscalía para que avance en esa investigación por la que hemos estado indagando. Le hemos pedido a la Fiscalía en qué van los casos. Le hemos dicho al Ministerio Público, a la Procuraduría, que le haga seguimiento a ese tema. Por ejemplo, eso se hizo en el auto 98. En el 176 también se han dicho este tipo de cosas, en el 372. Todo relacionado siempre con este señor Abraham Cardoso. Entonces, pues, esperemos que la Fiscalía diga lo que tenga que decir en relación con eso. Y Ana Patricia Arévalo, aquí viene una serie de preguntas que tiene que ver con el tema de la conexidad contributiva, entonces especialmente 3 de ellas que voy a leer y luego respondo al unísono porque más o menos refieren la misma situación. Diana Patricia Ávila pregunta, ¿hay precedentes del uso de esta conexidad contributiva en casos de doble militancia cuando alguien sea al tiempo paramilitar y miembro del ejército y en dicho marco cometa, por ejemplo, asesinatos para presentarlos como bajas en combate y luego renuncia al ejército como paramilitar, pero como paramilitar continúe presentando estos hechos contribuyendo o aliándose con una unidad militar? Hay otra pregunta de Anonymous, que me llamó mucho la atención este Anonymous porque se supone que estamos en la JEP y en este curso no está destinado para personas de afuera, sino de la JEP. Y entonces todos en la JEP tenemos nombre, pero aquí apareció un Anonymous, pero bueno, simplemente me llamó la atención eso. Dice Anonymous, la conexidad contributiva se aplica a miembros de la fuerza pública cuando siendo de la institución cometieron acciones que contribuyeron a los grupos ilegales. Y en sentido semejante, la colega Sandra Castro pregunta, ¿la conexidad contributiva también se predica, por ejemplo, de miembros de la fuerza pública o de terceros? Si un miembro de la fuerza pública no contribuye a acciones del ejército, sino a una banda criminal, ¿podría decirse que no hay conexidad contributiva? O si un tercero realiza acciones que no contribuyen al grupo armado ilegal al que se dice colaborar, sino que, por ejemplo, lo que pretende es solo obtener apoyo electoral para salir elegido a un cargo público, puede decirse que no hay conexidad contributiva. Entonces, como se ve ahí, las preguntas están orientadas a saber si el fenómeno de conexidad contributiva que se aplica, como lo expliqué la vez pasada, a guerrilleros, se aplicaría también a miembros de fuerza pública y a terceros. Entonces, en relación con miembros de la fuerza pública, la respuesta es sencilla, nos la permite una norma de ley estatutaria. En cualquier caso, no. La regla es no. No se aplica y no hemos aplicado esto en la sección. Y diría que no se aplica en caso de los miembros de la fuerza pública por el artículo 62 de la ley estatutaria. Esta norma dice, la relación con el conflicto abarcará conductas desarrolladas por miembros de la fuerza pública con o contra cualquier grupo armado ilegal, aunque no haya suscrito el acuerdo de paz. Ojo, con o contra. Entonces, se supone que los miembros de la fuerza pública estarían en contra de estos grupos guerrilleros y por eso habría allí una relación con el conflicto, cuando se está en ese punto, ¿verdad? Pero no solamente el contra, sino el con. Se previó entonces que la fuerza pública efectivamente puede estar trabajando con paramilitares, con guerrilleros, y aún así en esas condiciones, digamos, es competencia de la JEP.
Recuerden que en el caso de la conexidad contributiva, de alguna manera excepcional, lo que se hace es cuestionar si estas personas entran o no a la JEP. Es un tema de competencia. Aquí, en todo caso, si están con grupos guerrilleros o con paramilitares, los miembros de la fuerza pública, son competencia de la JEP. Entonces se resuelve el factor por el factor personal, no por el factor de conexidad, no por esta excepción de la conexidad contributiva. Este con resuelve, repito, lo esencial de la pregunta. Y así lo hemos hecho. Digamos, siempre que ha habido, lo que ha ocurrido eventualmente es que cambia la competencia de la sala que pueda conocer del caso. Por ejemplo, hubo un caso en el auto 147 del 19, en donde un soldado profesional estaba siendo, ya no me acuerdo si juzgado o ya condenado por un tráfico de armas, traficaba armas para las FARC. Pues durante el tiempo que estuvo, o al final de su trabajo como soldado profesional, hacía ese tráfico como tal, como soldado. Y luego se retiró y siguió haciendo lo mismo, ¿verdad? Entonces, cuando se conoció en apelación el tema, lo que se definió es más, no era un tema de conexidad contributiva, sino que era un tema en el que más que estudiarlo como miembro de la fuerza pública, sería un colaborador de la SAR y por eso se envió a la SAI para que la SAI eventualmente siguiera estudiando el caso. Entonces lo que puede haber es un cambio de competencia al interior de la SAR. Lo propio ocurriría con el caso de los paramilitares, ¿verdad? Ahora, en el caso de los terceros, pues el tema es que un tercero no tiene, como ocurriría eventualmente con un miembro de la fuerza pública, que ya hemos visto que no, por esta norma especial, o con el caso de los guerrilleros no tendría una doble militancia. Un tercero es eso, un colaborador, o con los paramilitares o con la guerrilla. Entonces, no hay, digamos, no hay posibilidad analítica de decir que un tercero sería, habría que aplicarle la conexidad contributiva, porque un tercero es eso, siempre es un colaborador y un colaborador siempre va a ser estudiado como el factor personal a secas. En la última parte de lo que preguntaba la colega Sandra Castro, es bastante frecuente, como se recordará que muchos terceros lo que hacen es eventualmente digamos, no contribuir a la causa paramilitar, sino al beneficio propio, que fue lo que ocurrió con los casos Aston, el caso Sharp, ¿verdad? Y recientemente el caso Zuluaga Lindo, en donde pues los delitos que cometieron, pues en realidad tenía que ver como contraprestación que fueran reelegidos. El caso de Aston particularmente recuerdo que fue eso, ¿no? Char también, pero Aston en particular, ese concierto para delinquir orientado a la creación de grupos paramilitares tenía como contraprestación el que fuera apoyado electoralmente, fue apoyado electoralmente, y allá electoralmente en el Congreso ayudó a la aprobación de la ley 975 en favor de los paramilitares. Y ese es, digamos, en parte lo que demostró la Corte Suprema de Justicia y en parte por lo que aquí se acogió igualmente. Bien, bueno, hay una última pregunta sobre este tema de conexidad contributiva. La mencioné, la dejé por separado porque tiene otro asunto, y ese Yuranis Cogollo pregunta, en el tema de la conexidad contributiva, ¿ha determinado la SA en su jurisprudencia algunas reglas que fijen los requisitos mínimos que debe tener la organización armada cuando no es el ELN u otra guerrilla o grupo paramilitar para que el combatiente le preste su contribución? Recuerden que la vez pasada efectivamente hacía notar cómo el origen de la conexidad contributiva tuvo que ver con un miembro acreditado FARC que estaba trabajando, sin embargo, en ese caso concreto, cometió el delito bajo las órdenes del ELN, y eso fue lo que generó esta noción de la conexidad contributiva. Y luego se planteó el tema ya no frente a guerrillas en estricto sentido, sino a otros grupos armados. Y entonces
se ha venido consolidando. Yo no me acuerdo si la vez pasada lo mencioné, a lo mejor sí, pero a riesgo de repetir ese punto para la pregunta. Digamos, la jurisprudencia consolidada en el punto es que los guerrilleros acreditados que cometan delitos siendo parte de bandas, llamémoslas bandas ad hoc, o sea, bandas que no tienen una estructura, que no tienen una jerarquía, una permanencia eventualmente, sino como que o se asocian con una banda pequeña, y repito, muy ad hoc para la comisión de algún ilícito. Ese tipo de situaciones no lleva al análisis de entrada y eso lo hemos ido consolidando. Siempre que se vea esa pequeña banda que no tiene esa estructura, esa jerarquía, esa organización, no tiene que ver con la conexidad contributiva y simplemente se desestima ese análisis y se mira el análisis directamente del factor personal a secas y o del factor material. El caso, que es la pregunta de Yuranis, el caso es, digamos que sí analiza la conexidad contributiva como cuando se trata de guerrillas en estricto sentido, distintas de las FARC. Son las bandas, es así, estructuradas, jerarquizadas y con permanencia. Un ejemplo de ello es una banda que ha tenido, digamos, con recurrencia casos en la JEP, que es la Constru en el Putumayo y por esta zona del sur del país, en donde efectivamente tiene esa estructuración, esa jerarquía, esa permanencia, y muchos miembros de la guerrilla han cometido ilicitudes en esa organización. Entonces, allí sí es el caso de analizar si lo que se cometió, porque algunos lo cometieron y por lo menos se puede acreditar que efectivamente tenían que ver con el propósito de la guerrilla, pero otros no. Entonces hay que hilar fino ahí en el análisis probatorio correspondiente. Hay un caso especial que me hizo acordar esta pregunta que nosotros tocamos con una banda que se llamó, me parece, Los Monos, en el Auto 70, el caso de un guerrillero de apellido Monguí. En ese caso, de hecho, nosotros habíamos confirmado la negativa de una libertad condicional porque no se veía en principio, digamos, ningún análisis, ninguna relación con el conflicto. Esta banda de los monos, creo que se llamaba así, se dedicaba al hurto de hidrocarburos por acá en Cundinamarca. Entonces, en principio no se veía, pero se demostró luego ya en el trámite de amnistía con más pruebas. De hecho, nosotros en segunda instancia lo volvimos a escuchar al señor porque insistía mucho en que sí insistía en una hipótesis que efectivamente se pudo corroborar, y es que era un infiltrado, por así decir, en esta banda para aprender a manejar este tema del hurto de hidrocarburos, que eso le interesaba al grupo guerrillero. Y se demostró que efectivamente, a pesar de que era una banda, digamos, no está estructurada, y sin embargo, este guerrillero sí tenía una misión específica que era aprender un poco la tarea para llevarlo al grupo guerrillero, y así quedó demostrado. Efectivamente quedó demostrado así. Entonces, nuevamente repito, excúsenme un segundito. Entonces, ese análisis de conexidad, pues, tiene esas particularidades. Espero haber aclarado las inquietudes. Muy bien, entonces, vamos acá con el factor material.
El factor material definitivamente pues es ya lo decíamos desde el comienzo cuando presentábamos los distintos factores, es el más complejo. Y es el más complejo porque es digamos, el más ambiguo en su denominación. Por eso es por lo que es un gran reto conceptual para la JEP abordar este tema. Ese gran reto conceptual está determinado digamos, la vaguedad del lenguaje normativo en el que está expresado, que no podía ser de otra forma. Por ejemplo, las expresiones que trae la normativa pertinente, como este artículo 23, digamos, es suficiente para hacer notar esa vaguedad del lenguaje. Y entonces la hermenéutica es muy difícil en muchas ocasiones para mirar si ciertos casos específicos caben o no dentro dentro de las propiedades que se le puedan atribuir hermenéuticamente a una de estas expresiones. Causa, connotación, relación directa o indirecta, digamos, son expresiones muy ambiguas, son muy vagas si se quiere, ¿verdad? Y no es fácil determinar cuándo cuándo determinar si una conducta fue ocasionada con causa o con ocasión o en relación. Relación directa puede ser relativamente más fácil en muchas ocasiones, la indirecta es mucho más vaga. Y si a esto se suma otras expresiones, digamos, explicaciones que trata de dar la normativa para querer aclarar en lo que consiste cada una de estas expresiones, uno empieza a mirar y se puede enredar más por su vaguedad. Entonces, por ejemplo, aquí mismo, lo que es subrayado como rojo, estas expresiones se supone que haya tenido influencia, que haya tenido capacidad para cometerla, que haya adquirido habilidades mayores. Esto de la normativa queriendo aclarar más con expresiones igualmente vagas no nos facilita la labor, como saben ustedes, en la JEP. Lo mismo se puede decir del artículo 62, que vuelve a reiterar los elementos de la competencia material: causa, connotación, relación directa, relación indirecta, que haya jugado un papel sustancial en la capacidad. Como saben muy bien quienes han operado con este tipo de normas, esto es un esfuerzo hermenéutico y analítico muy complejo, y los hay casos inverosímiles en donde retan un poco la imaginación y el análisis del juzgador. Hay casos muy claros, ahí se aplica un poco esta tesis hartiana del núcleo y la periferia en materia hermenéutica, ¿no? Hay casos muy claros que caen dentro de la zona clara de cada una de cada una de estas expresiones. Estas expresiones, siguiendo esa ruta hartiana, pues tienen, digamos, propiedades claras en donde hay casos ejemplificativos muy claros, pero hay otros que son claros porque entran o son claros porque no entran. Entonces, claros, relación con el conflicto, pues la rebelión, por ejemplo, y claros porque no entran eventualmente el cohecho, o una zona gris que no se sabe si entra o no el cohecho, porque depende si el cohecho se hizo, como ocurrió en el caso Ashton, para tratar de neutralizar unas investigaciones en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, precisamente para favorecer el paramilitarismo o los acusados por paramilitarismo. Entonces, ahí hay claridades, oscuridades que van a depender mucho de la situación de cada caso concreto. Entonces, hay un gran reto conceptual por lo mismo, al contrario de lo que ocurriría con el factor personal, con las excepciones que vimos. Hay una gran apertura probatoria, por obvias razones, para que se pueda determinar los contornos de ese reto conceptual por la ambigüedad y vaguedad
de las expresiones normativas. Igualmente, el factor material, ya lo hemos mencionado antes, puede eventualmente alterar el orden de los factores. Ya miramos cómo con ocasión del factor personal muchas veces había que pasar al material para aclarar pragmáticamente que no tenía sentido seguir insistiendo en la acreditación del factor temporal cuando en realidad el personal, cuando el material ni siquiera está claramente descartado. Y un análisis escalonado, lo que quiero señalar con eso es que siguiendo estas mismas expresiones normativas, aquí hay al menos 3 asuntos que hay que tener en cuenta digamos, para el análisis del factor material. Por supuesto, los asuntos relacionados digamos, con el juicio que debe hacerse, el juicio de conexidad que debe hacerse entre el conflicto y cada una de estas expresiones, si fue con causa, si fue con ocasión, si fue directamente o fue indirectamente relacionado con el conflicto armado. Vamos, ese es como un primer nivel, hablando de estos pasos escalonados. Luego de tener claro si efectivamente fue con causa, con ocasión, directa o indirectamente relacionado con el conflicto, luego de eso pasamos al segundo nivel, es si se hizo sin ánimo de obtener enriquecimiento personal ilícito, que es el segundo paso. Nos hemos encontrado en muchas ocasiones con que se hace el análisis de lo segundo, se dice, por ejemplo, de entrada, que hay un enriquecimiento personal ilícito cuando no se ha tenido claridad del primer paso, si en realidad en qué calidad se hizo la relación, si por razones directas, indirectas, con ocasión o con causa. Entonces, lo primero que debe hacerse es esto, repito, el carácter con la que estaría relacionado el conflicto armado. Luego y solo luego de eso, el segundo paso, que es si eso que está relacionado con el conflicto se hizo con ánimo de obtener enriquecimiento ilícito. Y luego un tercer paso, si ese enriquecimiento que efectivamente se haya producido fue determinante o no en la causación de la conducta. Entonces yo creo que estos son, digamos, finuras que son pertinentes tener en cuenta porque se puede cometer la impropiedad, no es un pecado mortal, pero sí es una impropiedad analítica, mezclarlos todos y no vigilar que hay pasos escalonados para evitar hablar de causa determinante sin haber determinado si había un enriquecimiento ilícito o hablar de enriquecimiento ilícito sin haber determinado previamente si había o no una relación y qué tipo de relación con el conflicto armado habría. Esto es, digamos, lo general que quería mencionar en relación con este tema. Repito, es un reto conceptual con mucha libertad probatoria, precisamente por eso se pueden alterar los factores que ya lo mencioné y detenerme particularmente en el análisis escalonado. Luego me quiero detener en 2 aspectos, este de la jurisprudencia internacional que trata de responder a una de las preguntas y un aspecto analítico muy importante para el análisis precisamente de esa dificultad conceptual a la que he hecho referencia, que es lo que hemos llamado los niveles de análisis que deben tomarse en consideración para efectos de determinar si hay o no relación con el conflicto. Voy a tratar de ilustrar entonces esto que de manera general he mencionado con alguna jurisprudencia. No me voy a detener entonces, como habrán notado, en los tantos casos que podrían ejemplificar, este tiene relación, este es un ejemplo de relación con el conflicto, este es el ejemplo de no relación con el conflicto, este es un ejemplo de relación directa, relación indirecta, etcétera, porque, digamos, no nos alcanzaría el resto del año para mostrar eso. Que no es el caso, además, porque por las razones que mencioné, digamos, son
los criterios generales los que me parece que deben ser tomados en cuenta, porque no puedo decir, este caso me sirve exactamente para porque tiene relación con el conflicto, porque con toda seguridad no se van a encontrar las mismas características en uno y otro caso. En cambio, me interesa destacar, repito, estos criterios generales a los que he hecho referencia y esta, digamos, estrategia analítica que pueda facilitar, que lo llamamos los niveles de análisis. Es una estrategia analítica para facilitar el acierto en esa complejidad que es saber si algo está o no relacionado con el conflicto. Entonces, repito, con base en esto, que es lo que en esencia quiero resaltar, y eventualmente motivar entonces sus preguntas para hacer lo mismo que hicimos hoy con lo de la conectividad contributiva específicamente. Te voy a ilustrar esto que acabo de decir con algunas decisiones. El tema, digamos, de la complejidad conceptual desde muy temprano en nuestra jurisprudencia lo advertimos y entonces se estableció esta regla que va a ser muy importante para explicar mejor después el tema de los análisis, de los niveles de análisis. Y es que toda interpretación sobre relación de ciertas conductas con el conflicto armado deberá ser lo más amplia y comprensiva posible dada la complejidad. Y es que no puede ser de otra forma sino digamos, un análisis muy amplio del conflicto con expresiones como esta, no solamente relación directa o indirecta, sino si esa conducta se hizo con ocasión del conflicto o por causa del conflicto. Entonces, las expresiones mismas creo que llaman a que muy temprano en este auto 15 de nuestra jurisprudencia en la SAP se dijera que debe tomarse en consideración una versión muy amplia del conflicto armado. Y esto va a ser, repito, importante para un aspecto posterior análisis. Luego, ha habido muchos casos en donde se ha ido decantando un poco esta terminología. Yo quiero destacar, yo creo que esto lo voy a ampliar un poco acá. Yo quiero destacar que desde este auto, este es el auto 19, este es el caso Sharp, creo, ya se hicieron entonces desarrollos jurisprudenciales refiriéndose a cada una de estas expresiones con ocasión, causa, relación directa, relación indirecta, juntando ya la jurisprudencia de la Corte que habría hecho su análisis al respecto. Y la gran conclusión, o la conclusión más importante que va a ser, yo diría, el aspecto que mejor puede servir para los análisis que nosotros en nuestra labor debamos hacer todos, salas y en secciones en relación con este tema crucial de la relación con el conflicto, es que finalmente se hace es un juicio de causalidad, ¿verdad? Y lo que se busca es constatar el nexo entre, digamos, la conducta realizada y la expresión normativa. Y eso, digamos, es todo lo que se puede decir en términos generales. Tener en cuenta que lo que se hace es un juicio de causalidad, ¿verdad? En ese tipo de... Y lo demás es mirar pruebas y mirar los entendidos básicos que se entienden en relación con cada una de las expresiones. Por ejemplo, esta expresión con ocasión, dijimos nosotros siguiendo la jurisprudencia de la Corte, que esto no es ningún invento, ninguna novedad, debe comprenderse como una relación cercana y suficiente con su desarrollo. Es todo lo que se puede decir, tratando de señalar esta causalidad que puede haber. Ahora, uno podría seguir indagando acerca de qué puede ser una relación cercana y suficiente, y eso se vuelve, digamos, de nunca acabar. Es mirar razonablemente esta expresión con ocasión del conflicto
traducida como una relación cercana y suficiente, ver si la conducta específica se adecua o no a los significados más naturales de esas expresiones normativas. Es, en realidad, creo, lo máximo que se puede decir en eso. Lo propio se ha dicho, por ejemplo, en relación con los otros factores. Por ejemplo, en relación con el enriquecimiento personal. En este auto también muy temprano se empezó a decir que el enriquecimiento personal no solamente tiene que hacer referencia a cualquier cosa, cualquier enriquecimiento, tiene que tener cierta entidad, por así decir. Luego, en relación con el tema determinante, recuerden esta otra característica, no solamente relación, enriquecimiento, sino si el enriquecimiento fue determinante o no. Lo que se ha dicho es que allí hay que revisar la disposición de la gente al momento de cometer la conducta. Aquí pasa algo semejante a lo que señalé en la diapositiva anterior. Esto es, se me hizo. ¿No? Definir lo que es connotación es buscar una relación cercana y suficiente. Definir lo que es determinante es mirar la disposición de la gente al momento de cometer la conducta. Se trata de aclarar un término con otro término, que es en lo que consiste finalmente la hermenéutica. Y a partir de eso mirar si la situación concreta cabe dentro del entendimiento más consensuado que exista en torno a esta otra expresión que se saca, como es disposición de la gente al momento de cometer la conducta. Luego, por ejemplo, otra cosa que me parece importante tener en cuenta es que hemos dicho acá, ojo con el escalonamiento, relación con el conflicto, mirar si hay o no y qué tipo, por así decir, luego si hay relación, si hay enriquecimiento y luego si fue determinante. Y en el punto del enriquecimiento, por ejemplo, hay que ir mirando variables. El enriquecimiento de terceros, por ejemplo, la jurisprudencia nuestra llegó a la conclusión de que no es posible enrostrarle a un tercero el hecho de que se haya enriquecido, siguiendo, entre otras cosas, lo acordado, lo normado. Este tema del enriquecimiento tiene sentido es para los agentes estatales y no para los terceros, porque es de la naturaleza de un tercero colaborador con un grupo guerrillero, pues enriquecerse, beneficiarse. Y eso no puede, en consecuencia, eximir o, digamos, más que eximir, consideramos que es una característica que para el caso de los terceros no debe aplicarse porque no tiene la misma connotación digamos, del significado y el propósito del enriquecimiento personal ilícito para un funcionario público, para un agente estatal, que para alguien que no lo sea. Y en esta providencia, que la voy a citar para otros efectos luego, se aclara lo que hemos dicho o se reitera y se consolida lo que hemos dicho en muchas otras ocasiones en relación con los terceros. En suma, que esta característica del enriquecimiento personal ilícito, que sí tiene sentido para los agentes estatales, no lo tiene para el caso de los terceros. Y el otro aspecto que me parece que juega mucho a la hora del análisis de este escalonamiento es el caso específico de los delitos conexos, específicamente para los procesos en donde se está tramitando amnistías. Recuerden que entonces el tema de la conexidad con los delitos políticos va a ser otra vez un juicio de causalidad, ¿verdad? Y yo quise meter este tema acá para tomarse en cuenta, digamos, la complejidad que tendría eventualmente un análisis de factor material. Particularmente en el caso de las amnistías, como se sabe, hay una prohibición de que aun cuando tengan relación con el conflicto, hay una prohibición para ciertos delitos que hacen imposible que entonces
se puedan conceder amnistías, que están ahí en el artículo 23, lesa humanidad, genocidio, crimen de guerra, etc. Pero también juega en este análisis de relación con el conflicto el hecho de que delitos comunes, cualquier delito común, eventualmente y dadas ciertas circunstancias, puede tener relación con el conflicto. Alguna vez preguntaba algún periodista, le preguntaba a algún colega de la JEP si estos temas duros y difíciles y coyunturalmente a veces explotables políticamente, la violación a los niños, la violación a las mujeres, ¿tiene relación con el conflicto? ¿El narcotráfico tiene relación con el conflicto? Normalmente se quedan por ahí con esos delitos. Como se dijo entonces, la respuesta es, pues, eventualmente sí, eventualmente no. Cualquier conducta, puse el ejemplo del cohecho impropio, por dar o ofrecer, que en principio nada tiene que ver. Claro, se han querido meter también goles como que todos estos temas de corrupción, entonces también tienen relación con el conflicto, como en el caso Arana, en el caso Musa, por ejemplo, se quiso decir que entonces, a propósito de que estamos en concierto para delinquir que apoya a los paramilitares, es que también este tema de contratación también se hizo para el efecto, y a la hora de las pruebas, pues eso no es cierto. Es posible que sí lo sea, pero es posible que no lo sea. Entonces, nuevamente, el tema de la relación con el conflicto por la ruta de la conexión, lo que llamamos en alguna jurisprudencia la conexidad, no la conexidad contributiva, que a lo mejor eso es lo que confunde de la conexidad contributiva, porque la conexidad de los delitos también tiene que ver con el aspecto material, pero esta es una conexidad diferente a la conexidad contributiva de que hablamos antes. Entonces, en resumen, digamos, pertinente es tener en cuenta este análisis escalonado. Para la pregunta, muy rápidamente, de Ana Elena, y quería igualmente en cualquier caso señalar un aspecto importante en el análisis material de la conducta, de los usos y apoyos que se tienen con la jurisprudencia internacional. Entonces, estamos en todo caso en esta, digamos, en esta dificultad hermenéutica. ¿Qué quiere decir tal cosa? ¿Cuándo hay relación con el conflicto? ¿Cuándo es con causa? ¿Cuándo es con ocasión? Y entonces en ese, digamos, en ese ejercicio analítico, en ese trabajo, normalmente pues uno acude, por supuesto, a qué han dicho los jueces que nos han precedido, qué ha dicho la Corte en relación con eso, qué ha dicho Justicia y Paz, qué ha dicho la jurisprudencia internacional. Y claro, entonces vamos a la jurisprudencia internacional, traemos la jurisprudencia internacional que pueda servir. Pero lo que quiero señalar con el uso de esta jurisprudencia internacional es lo siguiente: es un gran auxilio. Hemos dicho, por ejemplo, desde muy temprano en este auto, el auto 20, que creo que es el caso Ashton, sí, es el caso Ashton, que tienen una fuerza doctrinal, claramente. Pero ojo porque hay que aquí citamos, por ejemplo, me acuerdo el caso del Tribunal para la Yugoslavia. Pero es que la jurisprudencia que se produce en esa instancia, como ocurrió también en el Tribunal para Ruanda, para Kosovo, como ocurre inclusive en el Tribunal de Nuremberg, tienen una limitación a ciertos delitos, ¿verdad? Y entonces la jurisprudencia que se produzca allí, para que no sea noviterdicta, sino ratio decidendi, tiene que estar relacionada con esos delitos. Entonces, si allí se habla de, por ejemplo, relación con el conflicto, tomando en consideración crímenes de guerra, genocidio, crímenes contra la humanidad, es distinto a si vamos a aplicar eso a este caso de Ashton, que tenía que ver con cohecho impropio y tenía que ver con concierto para delinquir. Entonces, ese es el llamado que nosotros hacemos desde muy temprano. Es muy útil, por supuesto, el uso de esa jurisprudencia, pero ojo con los límites y con el con los límites que por naturaleza competencial tienen esos propios tribunales,
Y ojo con esos traslados que se hacen acá, porque de pronto podemos estar trasladando conceptos aplicados a ciertos delitos y nosotros los trasladamos para otros delitos y eso puede tener consecuencias nefastas si no se hace apropiadamente. Lo propio se hizo, por ejemplo, y esto, digamos, esto también tiene sentido para efectos de resaltar nuestra propia labor como jueces transicionales en Colombia, y es que nosotros también estamos construyendo una dogmática propia y en consecuencia, como lo ha demostrado, por ejemplo, los autos de la sala de reconocimiento. Cuando se hacen estas recalificaciones, allí se está construyendo por primera vez una dogmática que antes no se había hecho en Colombia. Y no sé si se haya hecho con esas particularidades, que no lo creo, en el mundo. Y en esas condiciones nosotros estamos también construyendo una dogmática y estamos entonces, como dijimos en este auto 20, construyendo, ayudando a construir, no en términos asimétricos de allá para acá, sino de allá para acá y de aquí para allá, el corpus juris de derechos humanos, derecho internacional humanitario y derecho penal internacional. Yo creo que eso hay que tenerlo claro. Entonces, los usos jurisprudenciales de cualquier índole, nacionales e internacionales, hay que hacerlos apropiadamente en función de las propias necesidades y especificidades que nosotros tengamos. Quise traer igualmente la referencia al caso, que es muy interesante esa referencia, para que la tengan en cuenta. Y a propósito de la pregunta de Ana Elena, repito nuevamente, se trajo en este auto 565 el resumen de lo pertinente de la sentencia del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, el famoso juicio de Nuremberg. Y cómo se trajo para efectos, en este caso 565, que fue el de los hermanos Angulo Osorio, para analizar esta dificultad que nosotros teníamos sobre esta suerte de paramilitar anfibio que puede ser un miembro en un momento y puede ser en otro momento, perdón, puede ser un colaborador, fundador, pero de pronto se puede convertir en un integrante, ¿verdad?, del grupo paramilitar. Y allí entonces la noción que se trajo para apoyar un análisis que no hay tiempo para mirar, pero que los invito a que miren ese auto eventualmente, es que el trabajo que se hace de patrones macrocriminales y no conductas individuales va a ser muy útil para el efecto. Y entonces se trajo, digamos, a cuento cómo el tema del patrón criminalizante de manera general, de estructuras en general y no de análisis individuales, viene desde ese juicio de Nuremberg. Desde esa sentencia del juicio de Nuremberg se viene hablando de la pertinencia de hablar de patrones y no de análisis individuales de conductas. Y creemos que eso puede solucionar este tipo de ambigüedades. Esto lo traigo a cuento para efectos de mirar cómo se puede traer efectivamente jurisprudencia internacional para ayudarnos a aclarar nuestra propia dogmática, pero hay que tener cuidado con los tipos de delitos, los contextos en los que esto eventualmente se trabaja. Y finalmente, voy a dejarlo sin perjuicio de eventualmente repetirlo, porque se nos acaba el tiempo y ahorita tengo órgano de gobierno. Quiero dejar enunciado este instrumento analítico que llamamos nosotros los niveles de intensidad o niveles de intensidad analítica. ¿Cuál es el tema? Como a partir del momento en que dijimos desde el auto 15 que la relación con el conflicto debe ser objeto de un análisis lo más comprensivo posible. Y por ejemplo, en el caso Aston y en el caso Char teníamos conductas que prima facie no tienen una relación con el conflicto, a no ser que uno haga un análisis detallado de los mismos, como nuevamente cohecho por dar o ofrecer, como ocurrió en el caso Aston. Entonces, desde allí esbozamos, desde ese auto 20, pero más concretamente en el auto 70 y luego en el auto 720, se dijo
el conflicto hay que tomar en cuenta distintas intensidades de análisis. Una intensidad baja, una intensidad media y una intensidad alta que van acorde con los momentos procesales, porque una cosa es analizar entonces por eso está esta primera casilla acá. Una cosa es analizar el conflicto armado al comienzo de la competencia de la JEP, cuando se están definiendo si sí o si no. Otra cosa es analizar si hay o no una relación con el conflicto en un momento posterior de beneficios provisionales, por ejemplo, las libertades, o de beneficios definitivos como las amnistías o las renuncias a la persecución de la acción penal, por ejemplo. Entonces, porque en cada uno de estos momentos normalmente los medios probatorios son distintos. Este quantum y esa qualitas, que fue lo que dijimos allí en ese auto 70, son distintos al comienzo. Normalmente son pocas pruebas, son un poco más, digamos, más amplias, más grandes los materiales probatorios y mucho más fuertes los materiales probatorios al final. Y en consecuencia, además del momento procesal, los momentos probatorios, por así decir, son distintos. Y entonces los momentos de análisis probatorios en cada uno de estos momentos son distintos. Entonces, por ejemplo, uno puede decir que hay una relación del conflicto con un poco de pruebas si lo que allí se hace es un simple análisis insular y digamos, aquí no es contrato, sino constatable, no es contratable, sino constatable. Perdonen ahí el equívoco, luego lo corrijo. Distinto es digamos, en un nivel de beneficios provisionales como la libertad, tiene que hacerse un análisis un poco, ya no insular, sino holístico y igualmente constatable, ¿verdad? Y luego, cuando estamos en el nivel último, en donde el nivel de pruebas debe ser exhaustivo para el otorgamiento o no del beneficio definitivo, el análisis ya no solamente es holístico, constatable, sino contrastable con los distintos medios de prueba que puedan existir. Esto es distinto al estándar de prueba. No hay que mezclar medios de prueba con estándar de prueba. El estándar de prueba finalmente es como la vara que debe alcanzar el análisis con base en los medios de prueba para efectos de determinar si algo es o no está relacionado con el conflicto, por ejemplo. Entonces, el ejemplo clásico que se pone sobre lo que es un estándar de prueba, por ejemplo, en materia penal, el estándar de prueba en materia penal es el de más allá de toda duda razonable. O sea, se necesita muchísimo, ya en un momento final, recuerden, ¿verdad? En un momento final de la sentencia, para que alguien sea condenado, se necesita que no haya ninguna duda. Para que no haya ninguna duda, se necesita la mayor cantidad de pruebas posibles, ¿verdad? Y que esa mayor cantidad de pruebas posibles le den al juez la convicción máxima de que no hay ninguna otra hipótesis que pueda eventualmente enfrentar digamos, la narrativa del fiscal o del defensor en cualquiera que sea la hipótesis que se esté finalmente defendiendo con el estándar de prueba o para demostrar ese estándar de prueba. Tarufo, por ejemplo, pone que es el que mejor hace análisis sobre este tema de estándar de prueba. Dice, mire, el estándar de prueba es una herramienta simplemente especulativa porque esto no puede tener una, digamos, demostración silogística o una demostración apodíctica, digamos, ¿verdad? Sin duda alguna. Y pone, digamos, una especie de rangos que a mí se me ocurre. Dice, mire, un estándar de prueba se mide en una escala de 0 a 1, en donde 0 es ninguna exigencia
para llegar a la convicción de juez, y 1 es la máxima exigencia para llegar a la convicción de juez, donde 1, por ejemplo, yo lo representaría con este estándar de prueba de derecho penal. Más allá de toda duda razonable, en esta idea que estoy tratando de ejemplificar, sería el equivalente a 1. Y entonces, con base en eso, a mí se me ocurre poner esto simplemente con sentido meramente heurístico, no es orientativo, que un estándar de prueba bajo sería algo así, en esta idea de Tarufa, como un 0,3. Un estándar de prueba, o sea, se requiere que me convenzan a mí como juez de que esto está relacionado con el conflicto con base en estas pruebas y en este momento procesal con poquito. Se requiere, en cambio, que me convenzan como juez cuando estamos en un nivel probatorio distinto y en un estado procesal distinto, se requiere un poco más. Entonces, grafiqué yo simplemente a manera de ejemplo un 0,6. Y en cambio se requiere mucho más para el efecto al final. Miren ustedes que exprofeso puse 0,9 y ni siquiera puse 1, en donde 1 es más allá de toda duda razonable. Y uno diría, ese 1 como estándar de prueba sería válido en la JEP cuando estemos en los casos contenciosos, pero no creo que sea el válido en la JEP cuando estemos en los procesos dialógicos como los que estamos, por ejemplo, todavía en este momento. Es lo que adelantaría por ahora. Repito, con esto espero suscitar preguntas para la próxima sesión y volvería, si fuera el caso, sobre este o cualquiera de los otros aspectos. Me queda al final, para terminar, repito, espero hacerlo en la próxima, entonces, el tema de la suspensión de los procesos, que hay suspensiones parciales, totales, especiales, está ejemplificado, pero definitivamente a la próxima sesión ya quiero entrar en los otros 2 aspectos, se nos está acabando el tiempo. En la próxima sesión ya quisiera hablar un poco sobre el tema de las víctimas y el tema de medidas cautelares. Les agradezco mucho su paciencia y nos vemos en 8 días.